Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Sánchez, soy estudiante de Educación Física de la Universidad de los Andes. En esta ocasión voy a estar explicando un análisis descriptivo del comportamiento del aparato locomotor durante el estilo pecho de la natación. El propósito de este análisis fue cuantificar la función y estructura del sistema musculoesquelético durante la realización de esta actividad. Para generar toda esta información fue necesario contar con un equipo de tecnología de video que nos permitiera la medición y un equipo de metodología. Entonces, toda esta información será procesada para hilar los movimientos de interés, clasificar y comparar al sujeto y su movimiento en las diferentes fases del estilo pecho. Para esto siempre se va a contar con un conjunto de datos de referencia para cada movimiento. Para comenzar, debemos conocer cuál es la destreza que vamos a analizar. En este caso es el estilo pecho de natación. El estilo pecho es uno de los nados más antiguos que se conoce de la natación. Es muy conocido porque se asocia con el nado de una rana. También tiene otra particularidad y es que la patada tiene tanta importancia como la brazada. O sea, esto quiere decir que el 50% de efectividad de este nado va a estar dado por la patada y el otro 50% de efectividad viene dado por la brazada. A pesar de que el estilo pecho es uno de los estilos más lentos en la natación, es el estilo más difícil de aprender porque requiere un alto grado de coordinación entre la patada y la brazada. Así como ofrece características positivas como por ejemplo una mejor capacidad de orientación visual y auditiva, ofrece también buena respiración, ofrece movimientos que requieren de un alto grado de coordinación para poder realizar efectivamente el movimiento. También ofrece aspectos negativos, por ejemplo, se produce un gran impacto en los meniscos y en los ligamentos de la rodilla. Esto se debe al movimiento de rotación externa que realizan las piernas al movimiento de ejercer la patada, así como también el aumento excesivo de la tensión en la columna lumbar. Esto también se debe al momento de hacer extensión para romper y salir a la superficie del agua. Son movimientos que explicaré más adelante, pero es importante resaltar que así como hay aspectos positivos, hay aspectos negativos. Pero cada persona debe tener en cuenta la predisposición que tiene para poder practicar este deporte o este estilo en particular. Adentrándonos ya en las fases que tiene el estilo pecho de la natación, este estilo cuenta originalmente con 3 fases, que vendría siendo la fase de agarre, la fase de tirón y la fase de recobro. En esta ocasión yo voy a agregar una cuarta fase que me parece importantísima, que es la fase de deslizamiento. Es aquella fase que nos va a permitir ese desplazamiento para volver a comenzar el ciclo. Entonces, empezando por la fase de agarre. La fase de agarre, inicialmente los brazos deben estar en completa extensión, deben estar dirigidos hacia adelante y ligeramente hacia abajo. Las palmas de las manos deben estar dirigidas hacia abajo, de esta manera. El movimiento como tal comienza cuando se realiza una pronación en el antebrazo, de manera que las palmas miren hacia afuera y se produzca una inclinación de 45 grados con respecto a la horizontal. En este momento los brazos se van a separar extendidos y el movimiento es hacia afuera y horizontal o ligeramente hacia abajo. Este movimiento acaba, la fase de agarre acaba cuando los brazos sobrepasan la anchura de los hombros y se inicia una flexión de codos. Bueno, acá encontramos el cuadro del análisis descriptivo. Entonces, como pueden observar, la fase que vamos a analizar o la fase de la destreza a analizar es la fase 1 o fase de agarre. El tipo de movimiento que observaremos son movimientos compuestos y los segmentos a analizar serían el cuello, las extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Qué compone el cuadro? Bueno, en el cuadro podemos encontrar lo que es articulaciones, tipos de articulaciones, números de fotograma, el movimiento articular observado, el tipo de contracción muscular, la fase de movimiento, función muscular, grupo muscular activado y los músculos específicos. Entonces, en la fase de agarre podemos observar que encontramos movimiento en las articulaciones intervertebrales, radiocubitales proximal, la glenumeral y la tibioperoneo astragalina, que vendría siendo el tobillo. Para comenzar con las intervertebrales se analizará específicamente la región cervical. ¿Por qué? Este tipo de articulación es una anfiartrosis. Como se pueden
fijar el número de fotograma de las articulaciones intervertebrales, podemos dividirlo en 1 y 2. Como pueden ver en el fotograma número 1, el cuello se encuentra en posición anatómica, en un tipo de contracción isométrica, fase de movimiento 0, función muscular, pues fijar su grupo muscular activado, pues vendría siendo los estabilizadores, que son los multífidos. En cuanto al número de fotograma, en el fotograma número 2, podemos observar ya el movimiento. ¿Qué sucede en este fotograma? Se realiza un tipo de contracción concéntrica y un tipo de movimiento de extensión en el cuello, porque el sujeto necesita hacer una ligera extensión para ir rompiendo la superficie del agua para lograr salir de ella. La fase de movimiento positiva es un músculo agonista. El grupo muscular activado son los extensores y los músculos actuantes o específicos vendrán siendo los interespinosos cervicales, los esplenios y los transversos espinosos. Ahora, en la articulación radiocubital proximal, que es una articulación de tipo trocoide, en el número de fotograma en el 1 y en el 2 podemos observar una pronación. Esta pronación se produce de manera isométrica, su fase de movimiento es 0, su función muscular es fijar y el grupo muscular activado es el de los pronadores, en este caso el pronador cuadrado y el pronador redondo. Ahora, en la articulación glenumeral, esta articulación es una articulación en artrodia. Podemos observar que en el fotograma número 1 los brazos se localizan o se encuentran en una extensión. Entonces, este tipo de contracción vendría siendo excéntrica, una fase de movimiento negativa, es agonista y el grupo muscular activado son los extensores. ¿Qué músculos son los extensores de la articulación glenumeral? Bueno, son el redondo mayor, el dorsal ancho. Hay otros músculos que actúan también en la extensión del hombro, pero son accesorios. Estos son el motor primario. En cuanto al fotograma número 2 de la articulación glenumeral, encontramos un movimiento de aducción. El tipo de contracción que se produce es concéntrica, una fase de movimiento positiva, función muscular agonista. El grupo muscular activado son los aductores y estos aductores vendrían siendo el pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho. Como pueden observar en el fotograma, el sujeto realiza si se encuentra en extensión, empieza a hacer una aducción. En el fotograma número 2, que está marcado en azul, se logra observar una flexión. Esta flexión es concéntrica, es positiva, su función muscular es antagonista y pertenece al grupo de los flexores. Estos flexores son el deltoides, que es la porción anterior, el pectoral mayor que el pectoral mayor específicamente la porción clavicular. En la articulación tibio-peroneo-astragalina o la articulación del tobillo, esta es una articulación de tipo tróclea. Podemos observar en el fotograma, tanto en el 1 como en el 2, que el sujeto se encuentra en completa flexión plantar o flexión. Esto se debe a que en toda esta fase el sujeto necesita mantener los pies juntos, las piernas en extensión, para que se produzca un deslizamiento más eficiente. Entonces, el tipo de contracción es isométrica, fase del movimiento 0, es un fijador, pertenece al grupo de los flexores y los músculos actuantes en este movimiento o los músculos específicos son los gemelos, el sóleo y el tibial posterior. Ahora, en el tirón es importante que los codos no estén demasiado retrasados en relación a los hombros. Entonces, los brazos se van a seguir separando a la vez que el codo se va flexionando. Ahora, las manos en este momento se van a dirigir hacia afuera y hacia abajo hasta que alcanza la altura de los hombros. Y los codos van a alcanzar una flexión de unos 100 grados. En este momento, las manos se van a dirigir hacia adentro con las palmas en supinación, movimiento contrario a la posición que se tenía en el movimiento anterior. Antes era una pronación y ahora se va a producir una supinación. En este momento también se va a seguir su movimiento hacia adentro y hacia adelante las manos.
hasta que se junten por delante de la cara. En el cuadro número 2, o la fase de la destreza que estamos analizando, la número 2, la fase de tirón, es una fase también con movimientos compuestos. Los segmentos que vamos a analizar son el cuello, extremidad superior, el tronco y la extremidad inferior. Como ya les había dicho, vamos a analizar el tipo de articulación, número de fotograma, movimientos, tipo de contracción, fase de movimiento, función muscular, grupo muscular activado y músculo específico. Entonces, comenzando por la articulación, tenemos actuando las articulaciones intervertebrales, las articulaciones glenumerales, la humerocubital, la radiocubital proximal y la tibioperoneoastragalina. Ahora, en las articulaciones intervertebrales son un tipo de articulación anfiartrosis. Podemos observar en el fotograma número del 3 al 4 que se produce una extensión. El sujeto necesita realizar esa extensión para poder romper la superficie del agua y salir. El tipo de contracción es concéntrica, una fase de movimiento positiva, la función muscular es agonista y el grupo muscular activado son los extensores. Estos músculos son los interespinosos, esplenios y transversoespinosos. Ahora, en la articulación glenumeral, esta es un tipo de articulación en artrodia, podemos observar con mucha atención que en el fotograma número 3, desde una vista coronal y de una vista sagital, que se aprecia mejor, en el fotograma número 3 se produce una flexión. Esta flexión va a ser concéntrica, una fase de movimiento positiva, función muscular agonista. El grupo muscular que se activa son los flexores. Estos músculos son los deltoides, la porción anterior, y el pectoral, la porción clavicular. En el fotograma número 3, del 3 al 4, podemos observar una aducción que es concéntrica. Esta aducción es positiva, su función muscular es agonista. El grupo muscular activado son los aductores, que son el pectoral mayor, el redondo mayor, y el dorsal ancho. En cuanto al fotograma número 3 al 4, también se produce una rotación interna. Este tipo de contracción es concéntrica, también es positiva, es agonista y sus grupos actuantes, el grupo muscular actuante son los rotadores internos. Estos músculos son el redondo mayor y el subescapular. Entonces podemos observar que el sujeto pasa de una flexión a una rotación interna. Esto con la finalidad de que el sujeto junte las manos para hacer una propulsión hacia adelante. Entonces, en la articulación humerocubital, el tipo de articulación que se observa, esta articulación es troclear. En el número de fotograma número 4, podemos observar una flexión de los codos. El tipo de contracción es concéntrica, es positiva, su función muscular es agonista, su grupo muscular activado son los flexores. Estos músculos son el bíceps braquial, el braquial anterior y el supinador largo o el braquiorradial. En la articulación radiocubital proximal, esta articulación es trocoide. En el número de fotogramas número del 3 al 4 podemos observar una supinación. Como ya les dije hace un momento, el sujeto pasa de una pronación a una supinación. Este tipo de contracción es concéntrica, fase de movimiento positiva, es agonista. Su grupo muscular activado son los supinadores. Estos músculos son el supinador corto y el supinador largo. El que más actúa en cuanto a la supinación es el supinador largo, porque este músculo es el que se encarga de mover el antebrazo de pronación a supinación y viceversa, de supinación a pronación. En la articulación tibioperoneoastragalina o la articulación del tobillo, es una articulación tróclea. Podemos observar en el fotograma tanto el número 3 como en el número 4 que el sujeto mantiene la flexión plantar. Entonces podemos decir que es un tipo de contracción isométrica, fase del movimiento cero. Los músculos o la función muscular, es fijador.
El grupo muscular activado son los flexores, que vendrían siendo los gemelos, el sóleo, el tibial posterior. La fase de recobro es la fase que podría decirse que es más larga en este estilo de natación, porque en otros estilos la fase de recobro se le asocia a una fase de recuperación, de deslizamiento. En pecho, como no hay fase de recuperación como tal, siempre está actuando la brazada, patada, entonces en este momento va a terminar la brazada y va a iniciar la patada, por eso es una fase un poco extensa. En esta fase las manos se van a juntar por delante de la cara, de igual manera los codos se van a aproximar también por delante de la cara, intentando no juntarse mucho o no juntarlos mucho al cuerpo. Los brazos se van a dirigir hacia adelante y con la menor resistencia posible, alcanzando una máxima extensión. En este momento va a iniciar el trabajo del miembro inferior, entonces las piernas van a iniciar su flexión, las rodillas van a iniciar su flexión, la coxofemoral también, y se van a ir separando las rodillas. Vamos a mantener, el sujeto va a mantener los pies juntos y las plantas paralelas a la superficie del agua. Entonces, en este último momento, cuando ya se encuentra cerca de los glúteos, se va a producir una rotación externa en las rodillas y se van a ir separando hasta volver a su posición inicial. Este movimiento que acabo de mencionar es el característico de la patada de ranas, el movimiento que hacen las ranas. En esta fase es importante que la flexión del tronco, tanto del tronco como de la coxofemoral, no se exagere, porque si no, no se va a producir correctamente el movimiento ondulatorio. Ahora vamos a ver el cuadro de la fase de recobro. En esta fase, que es la fase número 3, contamos con 4 fotogramas, tanto un plano coronal como un plano sagital. Las articulaciones observadas son las intervertebrales, la clinumeral, la humerocubital, la radiocubital proximal, la coxofemoral y la tibiofemoral o femororotuliana, que, en conjunto forman a la rodilla. En cuanto a la articulación intervertebral, es un tipo de articulación anfiartrosis. Acá sucede algo característico. ¿Qué pasa? Que en el fotograma número 5 podemos observar una extensión. El sujeto viene de una extensión. Este tipo de contracción es concéntrica y la fase del movimiento es positiva. Esta función muscular es agonista. El grupo muscular activado son los extensores. Estos músculos son los interespinosos, los esplenios y los transversoespinosos. Ahora, del fotograma número 6 al fotograma número 8, o sea, del 6, 7 y 8, se va a producir una flexión del tronco. Entonces, el movimiento articular observado es una flexión, se produce una contracción excéntrica, en la fase de movimiento es negativa, su función muscular es antagonista al movimiento que se realizó anteriormente o que se venía realizando anteriormente. El grupo muscular activado son los flexores del tronco, que pues básicamente son la musculatura abdominal, el psoas mayor, los oblicuos internos y los oblicuos externos. Ahora, en la articulación glenohumeral, ya habíamos mencionado una articulación en artrodia, específicamente en el fotograma número 5, el sujeto viene de realizar una aducción, esta aducción es concéntrica, fase de movimiento positiva, su función muscular es agonista y el grupo muscular activado son los aductores, que es el pectoral mayor, el redondo mayor y el dorsal ancho. En el fotograma número 6 al 8 podemos observar una extensión, esa característica extensión que nos va a proporcionar el deslizamiento que requiere el sujeto para avanzar. En la articulación humerocubital del codo, específicamente en el fotograma número 6 al 8, podemos observar que el sujeto empieza a realizar una extensión. Esta extensión es excéntrica, es negativa y es antagonista al movimiento de flexión que venía realizando el sujeto en la fase anterior. El grupo muscular activado son los extensores, que vendría siendo el tríceps braquial. Es el motor primario porque actúa también el anconio, pero como accesorio.
En cuanto a la articulación radiocubital proximal, es una articulación trocoide. En el número del fotograma número 6 al número 8 podemos observar una pronación. Esta pronación es concéntrica, su fase de movimiento es positiva, es agonista y pertenece al grupo muscular de los pronadores, que son el pronador cuadrado y el pronador redondo. En la articulación coxofemoral podemos observar que, bueno, es una articulación en artrodia, al igual que la glenohumeral. Esta articulación, específicamente del fotograma número 6 al número 7, observamos que ocurre una flexión. Esta flexión va a ser la que nos va a dar la propulsión para completar la patada. Entonces, este tipo de contracción es concéntrica, su fase de movimiento es positiva, es agonista, pertenece al grupo de los flexores. Los músculos actuantes en esta flexión coxofemoral es el psoas, el iliosoas o el ilíaco, el recto femoral y el sartorio. Ahora, en el fotograma número 8 podemos observar que se empieza a producir una extensión en la coxofemoral. Entonces, esta fase final de la patada es la que va a terminar de dar la propulsión para que empiece la última fase. Entonces, su fase de movimiento es negativa, es antagonista al movimiento de flexión que se venía realizando, y el grupo muscular activado son los flexores. Estos flexores son el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. De último, podemos observar la articulación tibiofemoral y femororotuliana, que conforman al conjunto que es la rodilla. Esta articulación es de tipo bicondilia, es artrodia. En el fotograma número del 6 al 7 podemos observar que ocurre una flexión. Este tipo de contracción es concéntrica, su fase de movimiento es positiva, su función muscular es agonista. Su grupo muscular activado son los flexores. Encontramos lo que es el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. En cuanto al fotograma del 7 al 8, ocurre una rotación externa. Es la característica rotación externa que produce desgaste en los nadadores especializados en el estilo pecho, porque esta rotación externa suele impactar mucho lo que es los meniscos de la rodilla. Entonces, este tipo de contracción es concéntrica, su fase de movimiento es positiva, su función muscular es agonista. El grupo muscular activado son los rotadores externos, estos son el recto anterior y el bíceps crural. En cuanto al fotograma número 8, encontramos la extensión. Es la última fase ya de este recobro. Podemos observar que es un tipo de contracción excéntrica. Su fase de movimiento es negativa, es antagonista, pertenece al grupo de los extensores. Y los músculos específicos son el recto anterior, el vasto externo, el vasto interno y el crural. En la fase de deslizamiento, la cuarta y última fase, el nadador va a terminar la patada y se va a concentrar en mantener su cuerpo en una posición netamente horizontal. Entonces, va a mantener esta posición de deslizamiento por una fracción de segundo y enseguida va a perder la velocidad, lo cual le va a indicar que debe comenzar nuevamente el ciclo. Entonces, yendo al cuadro de la fase de deslizamiento, esta fase de la destreza número 4, los tipos de movimientos observados son compuestos, los segmentos analizados son la extremidad superior y la extremidad inferior. Se pueden observar unos movimientos muy leves, pero que son necesarios analizar porque gracias a ese movimiento leve va a producir el desplazamiento. Entonces, las articulaciones observadas serán la glenohumeral, la coxofemoral y la tibioperoneo-astragalina. Entonces, en la articulación glenohumeral, tipo de artrodia, en el fotograma tanto el número 9 como en el número 10 vamos a observar una extensión. El tipo de contracción es excéntrica, la fase del movimiento es negativa, su función muscular es antagonista, el grupo muscular activado son los extensores y los músculos específicos de este movimiento vendrían siendo el redondo mayor y el dorsal ancho. En cuanto a la articulación coxofemoral, es una articulación también de tipo anartrodia. En
en el fotograma número 9 como en el número 10 podemos observar que se produce una extensión. Esta extensión es excéntrica, su fase de movimiento es negativa, su función muscular es antagonista, el grupo muscular activado son los extensores. Los músculos específicos actuantes vendrían siendo el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Ya por último encontramos la articulación tibio-peroneo-astragalina. Esta articulación es la del tobillo, es de tipo tróclea. El número de fotograma en el que podemos observar movimiento es tanto en la 9 como en la 10. En ella se va a producir de nuevo una flexión plantar. Su tipo de contracción es isométrica. Les recuerdo que debe mantenerse esa flexión plantar o esa flexión en el tobillo de manera que los pies se encuentren completamente juntos y ayude al deslizamiento del sujeto. Entonces, su fase de movimiento es 0, su función muscular es fijar o fijador, su grupo muscular activado son los flexores y los músculos específicos son el gemelo, el sóleo y el tibial posterior. Por acá les dejo la muestra de cómo se observa esta destreza en video.